sobre el cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Jesucristo, el ancla, la iglesia, dice el Señor, que es un diseño que me ha dado, yo tengo que predicar. Y el Señor me dijo, predica, predica. Yo te quiero hablar antes de entrar, abrir la Biblia y el Señor me dio una palabra que se llama la segunda venida de Jesucristo. Te habla tu pastora y profeta Liliana Leonora Salamanca, hija de Dios Altísimo, sierva de un reino sobrenatural que no tiene jamás fin. También te habla esta iglesia de esta palabra que se acaba de poner en mi boca, que se llama la segunda venida de Jesucristo. Y el Señor habla aquí en Mateo 24 que hay señales del fin, ¿no? Pero yo te quiero hablar que es un llamado, que es un llamado. Amén. Dice que estando en los discípulos de Jesús le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá? ¿Qué de tu venida y del fin del siglo? O sea, como quien dice, a veces nosotros queremos decir, no, todavía no, porque no se ve o aquello, ¿no? Dios no va, dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Amén. Pero Él dice sí que oirás guerra, rumores de guerra. Dice que mirad no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. O sea, esto está sucediendo. Aún ayer terremotos se estaban presentando. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y otros unos a otros se aborrecerán. Y el profeta nuestro, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, a través del Espíritu Santo, esto está anunciado desde que Jesucristo vino, desde que los cielos se abrieron. Y nos ha dado un tiempo de gracia y preparó hombres de Faraón, hombres que obedecieron, los que quisieron obedecer, y esto Dios nos dice que aunque estemos ahí, no nos quedamos más y no seamos activos,
porque el poder es de Él. Pero Dios conoce el corazón de los de salvación y para perdición, ¿sabes? Y nosotros tenemos que todos los días orar unos por los otros, porque qué feo sería que nosotros aborreciéramos a otros, porque el pueblo de Dios no aborrece, el pueblo de Dios bendice, y cuando algo está sucediendo que no es de Él, clama misericordia, amén. Y vamos mirando, amén, que Él dice, mas el que, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de hermanos, el amor del pueblo de Dios. Y se acuerda que Jesús nos sacó de creación a hijos de Dios. Mientras tú no tengas a Jesús en tu corazón, entonces estás sellado por el Espíritu Santo. Tu cuerpo va buscando algo, pero muchos lo buscan en otras partes. Ahí está el ministerio que estaba de los apóstoles, uno se perdió. ¿Por qué? Porque buscó sus vanos deseos, vanidades. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonio que Cristo vino, que fue predicado a toda la tierra. Entonces, cuando sea contado el último de los gentiles, entonces comenzará el tiempo el que el Señor ha prescrito. Dice, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Eso se lo dijo él, a él, y habló hasta del profeta Daniel, de un libro profundo que marca un tiempo. Amén. Pero también Jesús, cuando llegó, dice, he aquí un profeta, un hijo de Dios, y el Espíritu y la gloria de Dios está sobre mí. Y él comenzó a decir para qué vino. Pero también ahí nos describe para qué nos escoge y nos llama, para predicar su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preparar un terreno para la segunda venida de Cristo, para que la gloria postera será mayor que la primera. Muchos esperaron, pero sus generaciones verán como Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros estamos viendo ahora muchas de las cosas, y podemos hablar que eso no es historia, que es parte de nuestra vida y parte de nuestro linaje. Amén. A mí me pasaron cosas extrañas entre ayer y hoy. Es que hay personas que yo hace tiempo no veía, pero de pronto una exhortación o de pronto una palabra de amor. Exhortación es amor. Para que la gente que no le gusta que le hablen, pues no lo entienden. Pero también el Señor hoy también me trajo a otra persona. Amén. Desde una en Colombia y otra desde un lugar de Sudamérica. Y yo me quedo asombrada de que Dios dice, llámala a la pastora Liliana. Y eso lo pone Dios en el corazón. Yo no les digo a ellos, soy yo o que eso, no, es Dios que lo pone en el corazón de las personas. Amén. Y me llaman. Y mira, hay personas que esa persona la conocí niña y andaba conmigo y me dice, yo siempre, de todas las personas que borré de mi vida, la única que está presente eres tú. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque las demás personas, Dios me movió tanto que tuve que borrar ese pasado. No fue fácil, hermano. Y yo entiendo por qué lo hizo, pero también si su espíritu lo llamó, hay un tiempo de que tenía que ser libre totalmente de cualquier atadura del pasado. Y a veces nosotros decimos perdonado, pero hay cosas muy escondidas que cualquier cosa nos quita la paz. Y lloramos para que la paz de Dios obre en nuestros corazones. Y que esas personas que ayer me llamó, y que a veces estoy pensando no, que tiene que ser cristiano, hermano. Jesús dice que para todos. Nosotros estamos aquí llamados a tener un tiempo de luz a la oscuridad. No creamos que nosotros vamos a estar todo el tiempo que Dios se puede dar a los sentidos que está en la luz y otro que está en la oscuridad. Amén. Entonces miramos que el Señor nos va hablando y que el enemigo dice, atrae a las personas a tu llamado, así como lo trajo al apóstol Pablo. Acuérdate que faltaba uno, pero preparado por Jesús, porque el otro que fue escogido fue llamado y escogido ahí en el Pentecostés, presentarse. Pero había uno que Dios tenía puesto el ojo. Y Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero lo que el Señor te está hablando de la segunda venida es que el Señor nos dijo, preparémonos. Y preparar nuestro corazón y también preparar nuestro linaje y nuestra descendencia. Y qué bonito que de una llamada, esa persona que te puedo sentir, oro, recibió el Señor, recibió paz.
Y podía sentir, y yo podía ver aquí sus pies, y me dice, estoy viendo mis pies hermosos. Hay cosas que tú no ves hermosas en ti. Y aún el Señor te muestra que para Él tú eres precioso. No importa lo que tú veas. Pero nosotros tenemos, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Amén. Dice que la segunda venida debemos prepararnos, porque dice, amén. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Prepararnos significa ocuparnos de los negocios. Dice Lucas 19, 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto, yo vengo. Y yo estoy en un negocio. Yo tengo que estar trabajando en el negocio. Amén. Para que me encuentre haciendo la tarea en este trabajo en donde me ubicó y me puso el Señor, y es predicar su palabra. No esconder los tesoros que ha puesto en mí. Amén. Prepararse, dice 1 Corintios 1, versículo 7, significa aguardar con entusiasmo, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fortalecidos en el Señor Jesucristo, Él avivará cada día la obra en nosotros. Prepararse significa vivir una buena vida. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y Dios canta, hermano. Yo te puedo decir que esa adoración es tremenda, y no es como nosotros imaginamos, no, tremendo, eso es hermoso. Cuando Dios te canta, Dios te llama y te canta, porque te pone un cántico nuevo, te enseña a ser un adorador. Porque dice, Él cantará de amor por ti. Sofonías 3:17. Dice también, es 1 Timoteo versículo 6:14. Prepararse significa obedecer, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y mira que te están diciendo que hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero no estamos hablando ya del pasado, estamos hablando de su gloria postrera. Prepararse significa estar atento. Tito capítulo 2 versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ¿cómo tenemos que estar? Con una esperanza, porque somos somos benditos, hermanos. Y prepararse significa servirle ahora como estoy yo sirviendo, que por un alma, por una prédica mía aquí o por una época en Instagram, te ponen te comienzan a escuchar, hasta que en el momento en que Dios le indique, te llaman, Dios pone su nombre en ti y se deja allá y habla con esa persona. Y entonces, hermano, eso es un llamado. Y a veces los llamados en Dios no son como nosotros imaginamos. Mira, todos los llamados que hay en la Biblia son diferentes. Son diferentes. Y un llamado es cuando dice, ve, y tú en obediencia va, y sin saber comienza a hablar con Dios y comenzar y hablar. Y comienza el Señor a inundarte, es un río de agua viva, comienza a sacar lo que hay en ti, las cosas que no te dejan crecer. Y comienza el Señor a decir, yo soy de Cristo. Y entonces recibe al Señor Jesús como su único Salvador. Y eso lo hace Dios. En 1 Juan 2:28 dice, prepararse significa servirle ahora. Y ahora, hijitos, permanecen en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, estamos hablando de cómo prepararnos a ese ministerio sobrenatural, que creó el universo para su Hijo Jesús, que creó el universo para ti y para mí, porque venimos de lugares celestiales, que cuenta las estrellas y cada uno tiene su nombre y pues las conoce y las pronuncia, que Él nos dio esta tierra, la hizo para nuestro deleite, cuando lo hacemos en nuestro deleite. Y por eso nosotros, como soldados de Jesucristo, dicen, no, pero padecen, le pasa mucho. Pero entonces, hermano, esta es la preparación para la conquista, para ese puesto universal que tú perteneces, demostrando que tú eres un tesoro bendito y que Dios te llamó a servicio de algo eterno para la vida. Y no nos lo vamos a ganar sentados ni exponiendo nuestro rostro predicando su palabra. Amén. Qué bonita esta alabanza que encontré aquí, y yo quiero hablarte del llamado y cuando Dios surge.
El Salmo 37, versículo 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Y no importando las circunstancias, Pablo y Silas cantaban y adoraban. Y vieron cómo se caían esos cimientos de cárceles y fueron sacados por Dios y su fuerza del Espíritu Santo y su poder, con la fuerza del universo, fue sacudida una cárcel que tenía almas cautivas en cárceles profundas, y la alabanza y la adoración lo sacó. Por eso nosotros somos alabanza y adoración para Dios. Amén. Amén. Nosotros tenemos que estar seguros a qué lugar pertenecemos. Jesús, si te das cuenta, yo hice la predica y no la voy a repetir, pero espero que la escuchen, es que Él nos llamó a una cosa: a predicar. A predicar. A predicar la salvación. A predicar salvación, hermanos. Porque si te das cuenta, hice milagro a 10, pero regresó y me dio el testimonio. Entonces el milagro toma la salvación. Tiene el milagro, pero toma la salvación. Es seguir a Cristo. Es no salirnos de ese camino que Dios nos puso y nos colocó. Dice que no es para que mantengamos firmes para no ser avergonzados. Hay algo que me llamó la atención antes de entrar. Vi un video. Por eso nosotros tenemos que predicar, porque hasta yo soy predicada. A mí me gusta eso. A mí me gusta que yo soy discípula. Yo digo a la gente, me gusta ser discípula. Y porque el que es discípulo de Jesús aprende a honrar a los que predican, a los que pueden jugar. Hay cosas que tendrás que colar, pero dice, si Él puede, y si yo puedo criticar, yo también voy a poner mi cara ahí a predicar para que también me den, porque dice que padecemos a causa de su nombre. Por eso es que dice que permanezcamos firmes. ¿Por qué? Porque la firmeza viene de que vendrá lo que venga, tú debes permanecer fiel a tu victoria que te la dio Jesús. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero hablarte hoy de Pablo. Ayer estaba, hermano, sacando unas cosas porque estoy haciendo algo que el Señor me dijo que hiciera. Y encontré un cuaderno que cuando mi hija estuvo en México, que yo fui que me dio la palabra de la fe allá en México. Eso fue en el 2019. Me preparé en la palabra de la fe. Yo meditaba. Y mi hija dejó un cuaderno que no usó, apenas la portada del lugar donde ella hizo para finalizar su carrera, hizo 6 meses allá en México. Nosotros fuimos a visitarla. Y yo sacando el cuaderno, saco de una tarjeta que dice, esto lo usarás, dorada, dice, esto lo usarás todos los días. Y dice abajo también valores. ¿Sí? Esto lo usarás también todos los días. Pero es dorada. Eso fue ayer. Pero la libreta es amarilla y dice roca. Y yo fui pero me dice, iba a cerrar la libreta y me dice, pero hay más. Y hay un nombre dentro de un papel que dice Pablo. Entonces coloqué la libreta, cerré la libreta, saqué el papel Pablo y coloqué la tarjeta. Hermano, profetiza. Dios me habló. Entonces, el llamado de Pablo, ¿cuál fue? Predicar. Predicar. Todo lo que tuvieron un encuentro con Jesús, el llamado fue hablar del Señor. Pedro, ¿a dónde llevó a Jesús? A su casa, a su suegra, a su familia. Entonces, si te das cuenta que a veces los nombres de los que seguían Jesús aparecen en las familias. Y hay algo que el Señor quiere hablarnos hoy, y es que nosotros tenemos que, a través de Jesús, circuncidamos el corazón. Corazón que no esté circuncidado, hermano, ore y clame para que el Señor transforme su corazón. Esa sorpresa, yo estaba orando, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué? O sea, no por qué, porque no digo por qué, pero decía Señor, y estaba arrodillada cuando me entra la llamada de Argentina. Cuando algo viene para que Dios usarte, me voy a tratar de que eso no entre. Y cuando esa persona me dijo, los únicos recuerdos buenos que tengo de mi niñez eres tú. Por eso, los que tienen tu perfume, los que sienten tu perfume van a ir tras de Dios. Porque no van a buscar de ti, sino a las cosas buenas que tú digas. ¿Qué dejamos los Dios? Cosas buenas. Tú sabes que una persona haya borrado a todo el mundo de su vida y menos a Dios. Menos a alguien que Dios la tenía preparado. Dios me preparó un día, niña, a amarla. Y me dijo, tú eras como mi hermana. Eres mi hermana. Tú sabes que tú dejas un testimonio
que Dios te usó de tu juventud, tú sin darte cuenta, y se acordó de las cosas buenas, de las cosas sanas. O sea, me manifestó cuál era mi carácter. Y que ese carácter le llevó a traerme hoy, que el carácter de Cristo, porque no es mío, moldeado por Dios. Y mientras estaba arrodillada, esa llamada, ella entró y comenzó a hacer, a romper. Y hay cosas que la familiaridad y las familias, Dios te aparta. ¿Sabes por qué tuvo que hacerlo como sé? Porque no hubiese podido alcanzar, porque el uno opina, el otro. ¿Cómo opinaron antes de echarlo a la cisterna? Todo lo que opinaron antes de echarlo a la cisterna. Todo lo que dijeron antes, no miraron que su papá lo había bendecido y que qué bonito, no. Me acuerdo cuando fui a Australia que la gente decía, qué lindo tu camisa, qué lindo tu vestido. O hey, nice. No. Pero lo que yo te hablo es de un vestido del corazón. Amén. Y había un hombre que le había quitado la ropa, un hombre que estaba vestido, pero vio los cielos abiertos. Y Dios se lleva a Esteban. Y porque Pablo y toda la gente que perseguía a los hijos de Dios, aparece en el capítulo 8, cuando Saulo comienza a perseguir la iglesia. Amén. Cuando Saulo también comenzó a perseguir la iglesia. Amén. Dice que Saulo consentía en su muerte. En los tiempos de Saulo, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que los apóstoles predicaban ahí. Amén. En Jerusalén. Pero la expansión se hizo a través de la persecución. Por eso dice el Salmo 4, en mi angustia me hiciste ensanchar. Amén. Y dice que hombre dice que enterraron a Esteban, pero el capítulo anterior dice que al que le fueron entregadas las ropas de Esteban fue a Pablo, y Esteban veía los cielos abiertos. Imagínense, si Pablo sigue ese ministerio con Pablo, porque le dieron la ropa de Esteban. Pero Dios lo prepara de tal manera que Jesús dice, no lo va a preparar, te lo va a preparar yo en la intimidad. Amén. Y ese se llama el camino del llamado. Y algo que perseguía ferozmente al pueblo de Dios, fueron tanta la expansión que Dios Dios los usó para ser esparcidos por todas partes anunciando el evangelio. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es la labor de la iglesia? Es predicar el evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios manifestado por medio de Jesús, que trajo las buenas nuevas para salvación del alma, de las almas. Amén. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía. Esto es en Samaria con Felipe, pero no voy a hablar de Felipe, yo te voy a hablar de Pablo. Te voy a decir que Felipe ya estaba por otra parte. Dios lo movía, Dios movió a todo ese remanente a predicar la palabra. Y la gente que hacía, escuchaba atentamente. Estamos en el capítulo 8, pero te quiero hablar de una conversión, de un momento en que nadie lo esperaba. A veces pasas tú por momentos donde menos imaginas, como pasó esta mañana, hermano. Yo comencé a predicar y cuando comenzaron fue a ponerle muchos hombres ahí, ¿cómo te llamas? Tal, y yo le comencé a predicar. Porque Dios nos va a mandar a un lugarcito, quizás con donde metí el dedo y no supe, pero prediqué. Y les hablé del arrepentimiento. Porque todos los hombres de Dios son llevados a lugares oscuros para mostrar la oscuridad del Señor, la luz del Señor, en lugares de oscuridad. Y si ese fue el público, hermano, porque yo te puedo decir algo, que hay gente mal ubicada. Hay hombres que están sentados en esa silla en un internet buscando cosas indebidas, como pasó. Y su mujer haciéndole un almuerzo, preparándole, y él haciendo sus vanos deleites. Y así comienza un juego. Pero lo que Dios le dijo, si tú entraste por casualidad, yo entré, o fue Dios que me metió, hermano, porque yo no, o sea, yo dije, ¿por qué? Yo no, ni idea. Pero dije, si es la oportunidad de predicar, aquí les predico. Dios llevó a Crecia, a Pablo, a todos. Y cuando yo comienzo a predicar, dejaron de hablar. Hermano, mire cuántas personas hay en el internet perdiéndose.
¿Y sabes qué fue la palabra que me dijo? Si tú llegaste aquí y tú todavía no has hecho algo malo y estás a punto de hacerlo o entrar en algo que puede desbaratar tu vida, detente. Yo no sé si había una oveja por la cual Dios me metió allí, pero prediqué el evangelio y le dije que Dios podía cambiar la vida de una persona de un momento a otro. Como Saulo era un asesino, les prediqué. Como muchas personas que Dios sacó de la adivinación, de cosas malas, de pornografía y todo, yo prediqué, hermano, sí. Y te puedo decir que nadie molestó, porque cuando uno porta a Dios, las voces otras se callan. ¿Y cuántos hombres y cuántas familias se pueden ser salvas por una intervención de Dios y decirle, no entres a ese mundo? Amén. Entonces, de pronto entraron para ver, pero entonces Dios les exhortó. ¿Cuántas personas, hombres, están entrando a lugares indebidos y sin saberlo, mancillando su casa, su hogar? Porque yo no perjudico a nadie, pero esa desatención entra un demonio jezabelico que mató casi un reino de Israel, que se llama Jezabel. Y esa no perdona ni al hombre, ni a los hijos, porque Jezabel cuando entra a una casa va por la columna firme y va por la descendencia. ¿O no viste que se perdió la de acá? Entonces nosotros tenemos que mirar esas cosas sobrenaturales, tenemos que hablar verdad. Y anoche también me llamó alguien, voy en un bus, conoce mi voz, yo me acuerdo de una muchacha que ella va a la iglesia católica, pero ella cuando pasa su momento me llama. Me dice, pastora, es que usted sí me entiende. Entonces lo que ella no entiende es que Dios sí le entiende y que no soy yo. Entonces el Espíritu Santo comienza a hablar y dice, yo he tenido un carácter, una mujer con un carácter, hermano, terrible, terrible, terrible. Ya le faltaba sacar el machete así santandereano y para las que sea. Y un día venía, yo le hablaba poquito a poco, eso fue cosa de 2 años, hasta que en diciembre venía con un gesto y yo le dije, pero ya te habías cambiado, ¿qué pasa con esa cara? ¿Vas a llegar a tu casa así? Y ella se sentó, me gusta, pastora, a mí me gusta que usted me hable, a mí me gusta que usted me diga la verdad en la cara. Pues yo me gusta esto. Bueno, anoche me llamó y me dijo, pastora, si usted supiera que yo ahora hasta le escribo poemas a Dios. ¿Viste lo que es el llamado del camino del evangelio? En eso no me metí yo simplemente hago lo que Dios me dice, como Pablo, siembro, Apolo riega, pero Dios da el crecimiento, no nos tomemos atribuciones que nos pertenecen. ¿Amén? Y qué bonito es poderte decir que nosotros estamos aquí preparando un camino, pero primero preparamos nosotros para preparar el camino para otros, para que nos sigan. Amén. Entonces, cuando Dios me da estos testimonios así, y cuando me metió yo entré y iba a dar una palabra, y cuando de repente, no sé, pero yo estaba predicando y yo caí en cuenta, cuando comenzaron a decir, dime tu nombre, tal, yo dije, saludes, vamos a predicarle. Les prediqué la conversión de Saulo. Hermano, no hay que perder una. No hay que perder una. Pero no quiere decir que yo voy a entrar. Yo no entré a propósito, fue que él sabía que estaba ahí y yo le pido al Señor que me cubra con la sangre del Cordero inmolado. Pero si prediqué y las personas quedaron calladas, es porque algunos estaban tratando de hacer algo ilegal en la vida de ellos y dañando de pronto su casa y su hogar. Y un testimonio de la salvación, hermano, puede cambiar a alguien. Y así pasó, era un asesino, Saulo. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios, pero mataba. Hay gente que va a la iglesia, hay gente que va, pero mata. Hay gente que dice, yo estoy bien, pero mata. Mata el alma. Hay gente que dice, yo cumplo con todos mis deberes, yo mantengo mi casa, yo pago esto y yo hago mi vida. Está matando su descendencia. Hay gente que mata, ¿por qué? Porque deciden hacer su obra. ¿Y cuántas personas que han matado? Dios lo ha levantado y sacado y enderezado su camino para dar un testimonio de salvación a otros, para que se conviertan y enderecen su camino. Porque es un tiempo, un nuevo tiempo, hermano, donde el camino del reino de los cielos, hermanos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén.
Y la palabra que el Señor me dio hoy es la siguiente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayer estaba aquí, mi hija tenía abierto su devocional. Y yo estamos organizando. Y yo miré, levanté la mirada y hizo la mirada así. Y decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso se llama el camino del Evangelio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay que preguntarle al Señor. Porque miramos un hombre violento, un hombre que tenía poderes del mundo. Un hombre que tenía nacionalidad del mundo. Un hombre que tenía tanto poder que tenía hasta poder para matar y apresar hijos de Dios. Y una circunstancia cambió la vida, porque es que cuando tú te metes con Jesús, tú vas o para salvación o para perdición. Amén. El camino, dice, vamos a leer esto luego después, dice, entonces, dice que Saulo, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, la iglesia, el poder. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Que si encontraba discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús está mostrando que cuando hay un poder sobre la tierra, ellos adquieren no un poder de dar vida, sino de dar muerte. Porque ellos no quieren perder un poder, porque Jesús destruyó los poderes de la tierra y dijo que Él era sobre todos, que el poder universal del imperio soberano y del único y sabio Dios era el único y verdadero, Jesucristo. Amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Un encuentro con Jesús, pensé eso. Un encuentro con Jesús cambia tu historia. La soberbia, el orgullo, el poder, el conocimiento del hombre cayó. Iba una potestad de muerte con Saulo matando, pero Dios la tiró al piso. Y mira lo que dijo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primera vez, yo imagino que primera vez que escuchaba la voz del reino de los cielos. Porque aunque sabía todo, era preparado por Gamaliel y por las órdenes de poderes, en la sabiduría de la letra. Porque él quería ejecutar la palabra porque era un celoso. Pero él no era celoso. Él lo que estaba manifestando era un poder del reino de aquí del mundo. Amén. Y miramos, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué dijo Jesús? Que si contendía contra Jesús, lo único que podría, o era victoria de Jesús, o era para muerte. Y ese encuentro que él tuvo con Jesús, con Jesús no podemos pelear, con Jesús no podemos competir, con Jesús no podemos combatir, porque Él es nombre sobre todo. Juan capítulo 3, versículo 31. Me lo dio en un sueño. Me hizo todo y me escribió la palabra. Él es reina desde los estrados universales. Amén. A la diestra del Padre. Y Él clama por ti y por mí. Y esta almita la pidió Jesús. Yo quiero dar un testimonio sobrenatural de que cómo Dios puede cambiar a alguien y traerlo al reino de los cielos. Para Dios nada es imposible. Amén. Así que dice, y temblando y temeroso, mira, ese hombre que iba soberbio con caballos, con soldados, iba directo a matar, tuvo un encuentro con el imperio eterno y se vio pequeño. Porque esta tierra que tú y yo servimos es para ser predicada. Y Dios va a usar los recursos a quien quiera y llamará que el hombre mira, los de la señora consideraban que los discípulos no eran, pero Dios sí lo consideraba. Nosotros no podemos jugar ni tener pensamientos contra el movimiento de Dios. Es más, Gamaliel lo dijo.
Déjalo, que si es de Dios continúe, si no es de Dios no continúa. Pero no te metas en el camino de Dios. ¿Amén? Entonces vamos mirando que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando, ¿sabe qué es eso? Aceptación al llamado. Todo un día dijo Isaías, Señor, yo iré. Iré a ver, dijo Moisés, iré a ver esa zarza. Yo iré. Rebeca, ¿tú quieres ir allá? Yo iré. Ese es un yo iré. ¿Qué quieres que yo haga? Porque cuando estamos en la presencia de Jesús, nuestro corazón se vuelve manso y humilde. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús nada más le dio una orden. Levántate, entra y espera que se te dirá lo que debes hacer. Y estaba en el lugar, él tenía que ir a ese lugar. Y en todo ese tiempo, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Saulo sí vio. Todos los que estaban escuchando el estruendo poderoso de la voz de Dios. Pero Saulo sí vio la luz. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Porque hermanos, para Dios necesitar, para volvernos a hacer, tiene que hacer lo que hizo Job, a ver con sus ojos. Ver verdaderamente con sus ojos a la victoria suprema y sobrenatural de nuestro imperio al que tú y yo pertenecemos y tenemos ciudadanía. Que levantamos la mano a nuestro Señor Jesús. Cuando levantamos la mano al cielo, estamos declarando nuestra ciudadanía. Este es nuestro pasaporte. Amén. Y comienza ese camino del que Dios comenzó a enderezar. El camino del llamado es como este. Un hombre que tenía todo. Un hombre que tenía poder. Pero comenzó a enamorarlo Jesús. En la historia de la iglesia es que te enamores de Jesús. Que tú te metas, será tanto amor que muchos hombres entraron en lugares oscuros para buscar a Jesús. ¿Tú qué crees? Que los lugares donde Dios estaba preparando a Pablo eran lugares ¿qué? De luz. Y entonces viene el Señor y le dice, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. De altivo al piso y del piso a Cristo. Por eso él iba a cometer algo, pero Dios le tenía el ojo puesto. Y a lo que Dios le tiene el ojo puesto, Dios lo deja hasta que Dios dice, bueno, hasta aquí llegaste. Vamos a servir. Porque él no tenía camino de perdición. Dios lo iba a usar. Pero por eso dice Juan, cuando les leí, que dijo que permanezcamos firmes para no ser avergonzados. Por eso esta carrera, como dijo Pablo, al fin dice, al llamado hay que seguir ni mirando a la derecha ni a la izquierda, sino a lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque dice que vete allá y se te dirá lo que has de hacer, lo que debes hacer. Vete allá, a donde Dios te dice. Dios te dice, ve, y si te dice, ven. Eso es una obediencia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ven aquí. Un encuentro con Jesús derriba argumentos. La iglesia verdadera de Jesús, un hombre que caminaba con las mejores ropas que a caballo, con jerarquía, con cartas para matar, era tanto el poder. Pero llegó un poder que lo derribó. Como derribó esos reinos que habló Nabucodonosor en el sueño que Daniel, el profeta, le dijo, hay una piedra. Y esa piedra cuando toque los pies destruirá todo reino que se quiera oponer al discipulado universal. Amén. Y vamos mirando aquí que dice él, amén, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. De ayuno lo puso a ayunar, como tú y hoy hemos ayunado en su presencia. El ayuno no es que no coma ni beba, sino que tenía los ojos cerrados y tenía una relación íntima y estaba meditando sobre las cosas que había hecho. El ayuno ayuda a pedir perdón, como esta mañana con la princesa que me llamó y me dijo, quiero perdonar. Hay circunstancias, aún tú mayor y adulto, yo lo perdoné, pero dile, Dios, te perdonaste de boca,
porque aún hablas como si fuera ese hecho hubiese pasado hoy. Y lloró y gimió. Y yo le dije, pero si Dios te llamó y te apartó es para sanar tu semilla. Y tú no puedes pasarle a tu semilla esas cosas pasadas. Qué bonito. Y comenzó a llorar y comenzó a hablar. Porque dice, porque los mejores recuerdos de mi niñez los tuve contigo. Hermano, a veces queremos, digo a la gente, los mejores recuerdos. Y un día ya me había escrito que yo no le hablaba, pero es que Dios me ha hecho que hablara y le contestara. El día de responderle era uno. El día que su corazón estaba listo para aceptar verdaderamente la condición que a veces nos encontramos nosotros. Ella estaba luchando con continuar, ser parte de la otra o la de ahora. Y yo quiero ser la de ahora. No importa lo que diga, lo que te vituperen, porque eso le pasó a Saulo. Saulo tuvo que dejar un linaje fariseico de letras, de pensamiento. Y entró Jesús a cambiar su historia. Es la única forma. Tú no puedes continuar con cosas que ya te dijo que no marchaban. Tú no puedes continuar con cosas que te desaniman, que te apartan, que te contienen. Aún la persona te va a decir que están mal, que están mal. El enemigo las va a usar no porque ellos quieran, sino porque ellos están pensando conforme fueron criados. Porque aunque tengan a Jesús, ellos no han caminado la vía tuya. Y si Dios te dice algo, lo que debes hacer, entonces, cuando yo dispuse mi corazón, yo dije, no vuelvo atrás, entonces recibir a Cristo y la preparación hacia Él. Y entonces, abriendo los ojos no veía a nadie. Amén. Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Qué dijo Ananías? Heme aquí. El Señor llama. Había un discípulo dispuesto. De pronto no hacía bulla. De pronto estaba en su casa con su familia amando y con un altar como vendedor en su casa. Pero un discípulo de Jesús. Y ahí donde tú y yo tenemos que permanecer siendo discípulos de Jesús para que Él nos use. Ananías fue movido para abrir los ojos a uno de los mayores predicadores, si no el mayor predicador del Evangelio después de Jesucristo. Un hombre que Jesús lo prendió de tal forma, él tuvo su encuentro fue directo con Jesús y Jesús dijo, este no me queda pequeño para usarlo como instrumento, y así con esa fiereza, esa me es necesaria para que me sirva. Y entonces el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, el de Tarso, porque aquí él ora. ¿Cómo estaba Saulo? Orando. Se estaba en una transformación de una conversación. Saulo tuvo que ser apartado solo para reconocer lo que había hecho en su vida. Lo que había, a veces que las personas por seguir una estructura se entregan a servir sin saber que esa estructura está dañada. Y Saulo tuvo que ser derribado, apartado, para el Señor quitarle la vista, para darle una nueva. El Señor tuvo que apartarlo, ayunar, y ¿qué hacía? Orar. Yo creo que en su vida Saulo no tuvo tanta oración como esos 3 días. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, le enseñó los ojos para el mundo, para abrirle los ojos de vista lejana y cercana, para darle las visiones eternas de la heredad de Jacob, para llevarlo a las alturas de lo sobrenatural del Evangelio. Dicen que nadie ha visto lo que Pablo vio después de Jesús. Pedro vio, pero es que Pablo vio cuando al Señor desde su trono. Ese fue un encuentro sobrenatural. O sea que cuando un hijo de Dios pasa por ti de una palabra, es un encuentro sobrenatural. Porque venía Ananías, iba a ser usado para abrir la vista. Y entonces no todo el mundo dice, no, pero es que te mató un asesino. A veces no queremos ir a lugares porque no, ahí nos van a... No, son prostitución, estos son drogadictos. No. O peor aún, esos son chismosos.
Y esos acaban a la gente con el mal más grande que dice Santiago, la lengua. Pero después quien quita que esa boca y esa lengua, después que Dios la use y la transforma para predicar, sean uno de los más grandes predicadores de la historia. Y qué bonito decir, ella pasó un día por mi vida y me dio una palabra. Amén. Y Dios también dice aquí, ¿y por qué? Y dice el Señor, ¿por qué no orar? Jesús estaba supervisando la conversión completa de Pablo. Eso no metió mano, hombre. Todo fue direccionado por Jesús. Por eso, ahí no se dice, ahí todo lo que se habla es de una dirección de Jesús. Ahí no dice que lo vieron el Señor, le tocaron y le... No. Jesús dice, deja allá, enciende que yo voy a hacer todo de ahí. Y dice entonces, allí el Señor, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y a veces tu pasado queda afectado tu futuro. Pero cuando hay obediencia, no hay problema. En obediencia, no importa lo que la gente piense, lo que la gente diga, lo que la gente hable. Porque el que puede y es capaz es el todo suficiente. Jesucristo, la Catabasha. Y entonces, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Hay personas que te van a hacer callar. Hay instrumentos malignos que van a tratar de callar tu boca para que no se predique el evangelio. Pero no tengas tu miedo. Predica porque Dios se encarga de ellos como se encargó de Saulo. Dios dijo que era el que dirigía la orquesta de esta, era Saulo, pero al mismo orquestista lo cogió Jesucristo para decir cuán grande es su poder y callar bocas de leones. Rakataba y Shamakai. El Señor dijo, ven porque instrumento escogido me es este, llamado y escogido. Lo llamó Saulo, Saulo, pero aquí dijo que era escogido. Y tú y yo en Efesios 1 dice que somos llamados, predestinados y escogidos para contener, capítulos, la presencia de Cristo como templo del Espíritu Santo para demostrar el poder de Dios aquí en la tierra. Y Shorokoy. Entonces dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel a todas las esferas sociales. Dijo gentiles, incluyó a ti y a mí, pero también incluyó reinos y a Israel. O sea que no demos por perdido ese pueblo está ganando para Cristo. Y cuando Él nos dice que prediquemos a las personas, hay que predicar. Y cuando dice que vayamos a las naciones, son los reinos. Y cuando dice de los hijos de Israel, está hablando que ellos alcanzarán salvación. Amén. Porque reconocerán y adorarán su día que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él hacía padecer a otros, pero Él le va a enseñar a él. Y la preparación del llamado es que el Señor dice, no te preocupes, porque Él padeció por ti y por mí. Él padeció con bocas, con pensamientos, con piedras. El Padre le arrojaban piedras, lo trataban de arrojar, a despeñarlo. Trataban de quitar el reino de Dios. Porque estaban en oscuridad, porque no podían demostrar el poder que tenía Jesús. Si lo podían quitar, se lo quitaban, pero lo mataban. Mejor lo matamos y no lo sabemos y seguimos nosotros dominando. No podían, porque el imperio celestial único, fiel y verdadero que estaba allí. Él solo dijo una cosa que tú y yo debemos decir. Dios te dice, haz esto y no sigues. No lo haces. Pero mira la obediencia de un hombre, de una transformación verdadera. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga, Señor? Qué humildad. Cuando tú estás en el Evangelio, ya tú dejas la gente, porque en el Evangelio tú, las voces de los hombres que va mal, que esto, aquello. Porque eso le iba a decir después el camino de Pablo. Y dice entonces, no, pero es que nos va a matar. Y el Señor ve, porque ya tiene.
Ya es mi instrumento. ¿Qué hizo Ananías? ¿Fue o no fue? Fue. La obediencia es la que trae la bendición. Si tú estás en una iglesia, si tú eres un discípulo de Jesús y no del mundo, pilas. Porque estamos predicando a nosotros mismos, dando gusto a nosotros mismos. Ay, yo soy usado por Dios. Ay, yo soy amo de Dios. Ay, estoy en el espíritu. Oh, casi vuelo en el espíritu. Sí, pero es que si vas a volar, vuela para la cuadra a predicar. Y yo lo conté. Ananías de pronto no estaba allí, pero en el cuento de Jesús estaba en la memoria del reino. Y él obedeció, puso una causa, pero dijo, pero es que ya yo lo preparé. Amén. ¿Y sabes qué hizo? Fue. No temió. No temió ante esa persona que tenía un poder en un reino. No temió ante una persona. No temió ante una persona que le había hecho daño a ellos. No temió ante lo que, porque Jesús dijo, lo estoy transformando. Lo estoy transformando. Amén. Entonces dice, fue Ananías, estamos en Hechos capítulo 9, versículo 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, ¿qué hizo Ananías? Ananías era un llamado, un discípulo de Jesús, y todo el discípulo de Jesús está ungido. Discípulo de Jesús. Y dice, y puso las manos sobre él y dijo, hermano, Saulo lo reconoció. Ya no olvidó el pasado porque tuvo el discernimiento. Ananías hablaba también con Jesús. Y el discípulo de Jesús habla con el reino de los cielos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Saulo no fue ungido por las manos de Pedro, por un discípulo de Jesús. Por un discípulo de Jesús. No tengas en menos tu ministerio. No tengas en menos tu ministerio. Porque el gigante vocifera. Y los que tienen mucha palabra pueden desacreditar tu ministerio. Ananías intentó decir, acuérdate, pero le dijo, lo estoy preparando. Lo he ungido. Le dijo, es mi ungido. Jesús le dijo a Ananías, es mi ungido. Así que Ananías fue y tomó la decisión, lo levantó, hermano, le puso sus manos sobre él y le dijo, hermano, lo trajo al reino de los cielos, le dio ciudadanía como hermano. Y dijo el Señor Jesús, él no dijo otro nombre, el Señor Jesús, que nombre sobre todo nombre. Y dice que después lo bautizó, después comió, recobró fuerzas. Y dice que estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban, lo introdujo al ministerio. Amén. No trató de apagarlo. Ni yo soy el que le abrió los ojos a Pablo. Yo soy el que le abrió los ojos a Pablo. Fue Jesús, que lo usó como instrumento en la obediencia. Sí, qué bonito que Ananías queda aquí, que fue el que le abrió los ojos por medio de Cristo a Pablo, a Saulo. Comenzó la transformación de un llamado. Amén. Amén. Luego Pablo, hermano, comienza a servir y se esforzaba y confundía a los judíos que moraban, trataban de matarle, y él demostraba que Jesús era el Cristo. Ese amor de Saulo, porque la gente dice, no, estás en el primer amor, eso se te pasa. Si se te pasó, pastor, pastora, grey, oveja, vaya unos días de oración, porque eso no se pasa, porque Pablo hasta el final demostró que eso no se pasa a ser la niña de los ojos de Dios. Amén. Antes va en aumento como el sol al mediodía. Amén. Y entonces dice que también, cuando entonces ve que Pablo, hermano, después que vas a ser discípulos, los mismos judíos trataron de matarle. Hicieron un consejo quiere decir planear, un plan, de matarle. Le acechaban, le aguardaban para matarle. Pero ellos, los que habían sufrido persecución, le ayudaron. Y como ese pez dentro de una canasta le bajaron.
¿Para qué? Ese es el versículo 23 al 25, para que siguiera predicando. Llega a Jerusalén y trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Él trató de unirse, pero lo miraban con desconfianza. ¿Por qué? Porque a veces es difícil para nosotros creer en la transformación de una persona verdadera. Y tiene que estar en el Espíritu para conocer un corazón verdaderamente transformado. Amén. Pero había uno que sí conocía de eso y se llamaba Bernabé. Lo tomó y lo trajo a los apóstoles, a los que andaban con Jesús, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Comenzó a dar el testimonio, habló bien de Saulo, lo trajo, hermano. Y dice que él hablaba denodadamente. ¿Qué pedían en Hechos 4? ¿Qué pedía la iglesia primitiva? Que le diera palabra para hablar con el todo. Y Pablo lo tenía. Amén. Amén. Entonces, dice que hasta disputaba con los griegos que trataban de matarle. A Pablo todo el tiempo trataron de matarle, desde el inicio. Pero Dios estaba con él, porque él había alzado su mano. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor Jesús derribó la soberbia del corazón de un hombre con poder del mundo, para darle la victoria y conociera la gloria de un reino eterno. Con lo que él vio el Che por unir para ¿qué le mostró Jesús? Él contó algo, pero las dimensiones donde el Dios lo llevó solo las conoció él, porque él fue el que dio la experiencia. Amén. Amén. Entonces dice que él comenzaba a visitar. Amén. Pero algo que me gustó cuando yo leí sobre esta palabra, porque la encontré en un cuaderno que iba a desechar, con una que venía de México. Yo vengo a México y te cuento que ese cuaderno era que miro, quedó, voy a tomar una foto, sobre el shofar y sobre México. A México le viene un avivamiento. Avivamiento sobre México. Hermanos, bendigo México en el nombre de Jesús. El shofar termina en las flores que te mostré. Qué bonito. Dios es el que hace la mesa. El Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es el camino del llamado. Entonces te está mostrando el camino de Pablo. Si tú has llamado y pasado por esta ofensa, por todo eso, Jesús no le prestó atención a las ofensas de los propios. Porque ¿qué hizo el pueblo que venía con José? Dios dijo, este pueblo que viene ahí viene muy ejemplizado, muy mundano. Vamos a comer 40 años, dejamos aquí, pero los hijitos de Dios los voy preparando yo al final aquí en el desierto. Floreció en el desierto y los envió a Canaán. Amén. Entonces dice, el camino de Dios es perfecto. Las promesas del Señor han sido probadas. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. El Señor es el único Dios. Nuestro Dios es la única roca. Dios es quien me reviste de valor y perfecciona mi camino. Salmos 18, versículo 30. Puede leer hasta 34. El único camino, una forma de comunicación que tenemos con el Señor, hermano, es la Biblia. Una relación con Dios temprana trae una respuesta. Porque el mundo te va a decir, tú no eres así, no camines así. Pero te van a llamar desde lejanas tierras para decir, el único nombre que puso Dios en mi corazón, y me acuerdo de mi niñez, es el tuyo. Habla de ti, Shagakatai. Tiene el significado. Jesucristo es el estilo de vida y que tú y yo tenemos. Se compara la vida humana con un camino en el que el hombre es guiado por Dios y que cada uno puede andar o rechazar. Tú puedes rechazar. Hay un pueblo que rechazó y Jesús volteó su mirada, volvió, ahí están los gentiles. Pero Dios dio oportunidades. A mí esta la oportunidad de que en el capítulo que quieres que yo haga, Él le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que hacer. ¿Qué dijo Moisés? Prepárate, cíñete, ve porque yo soy el que te envía. ¿A dónde hay? El Señor sabe dónde nos envía. Amén. Porque tú eres una luz y un referente para llevar muchos a salvación. Colombia, Dios bendiga Colombia. Colombia, avivamiento y una nación santa, donde habrá muchos evangelistas y predicadores del evangelio a las naciones, enviados. Amén. También dice
En Lucas 18, 41, 43, ve, tu fe te ha hecho salvo. En Marcos 10, 51, Jesús le dice a un hombre ciego, puede decirte, pues tu fe te ha sanado. Santiago dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Estamos bajo una provisión divina. Y entonces te quiero leer, para finalizar, la carta de Pablo. Déjame ver qué hora es. Entonces damos gracias al Señor porque Pablo convenció mucho en el camino y en que trataron de detener, él llegó a Roma. Él hizo 3 viajes misioneros, visitó Europa, visitó Asia Menor. Él visitó y caminó porque el fuego que había puesto Jesucristo en él era un fuego de poder. Escribió cartas para ti y a mí diciendo que así como las luchas él tuvo y como tuvo Jesús, él se enfrentaba a un reino oscuro, como tú y yo. Nos aterriza a que nosotros somos luz y la luz no tiene nada que ver con la oscuridad. Y que hoy, que cuando hacemos al Señor nuestro derecho y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, estamos predicando nuestra bandera al reino, así como otros dicen, el rey me envió, soy el embajador de tal nación y el presidente mío. Yo te digo, mi rey me envió. Y yo soy una princesa llamada para hablar y predicar del reino al que yo sirvo. Y por eso Jesús lo dijo, yo vine aquí, ojo fijo, ven que te voy dando. Pablo, aquí quiere que yo, ven que te voy dando. ¿Cómo le parece, pastora Erika? Dios la bendiga. Amén. Entonces, pero ¿sabes cuál es la conquista? Que ellos te hacen importante. Ellos al hacer la persecución te hacen importante y te van moviendo, te van empujando. Te das cuenta que dice el capítulo que la misma persecución hacía que el evangelio hiciera expansión. El Salmo 4 nos habla que en la angustia me hiciste ensanchar. Amén. Vean lo que dice, porque tú y yo fuimos llamados y escogidos, salvos por gracia, dice el Señor. Pero también aquí dice que somos reconciliados por medio de la cruz. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios Espíritu. Tu templo, o sea, mi cuerpo, es edificado para que Dios ponga su Santo Espíritu en mí y predique la palabra cuando Jesús me escoge. Así que toda piedra que no sea edificada, no sea preparada por Dios, se va a resaltar porque no se va bien, porque no tiene santidad. Las piedras de Dios brillan. Y por eso dice, yo estaba mirando una joven que fue galardonada y dice, brilla. Y todo lo que te hace brillar, brilla y ponlo. Porque hay alguien de pronto que necesita tu brillo. Muchas bocas tratarán de quitar tu brillo. Muchas palabras y personas envidiarán tu brillo, querrán quitarlo. ¿Por qué te perseguían tanto a Pablo si era el reino de los cielos? Porque no se acomodaba a sus estructuras. Entonces Dios sacó a Jesús, pero lo trajo a nosotros y nos añadió a nosotros. Todo obra para bien. Amén. Y dijo ella, hoy que estoy recibiendo este premio, no dejes de brillar y pon tus mejores fotos. Habla bien de ti. Mírate con amor. Porque es lo que Dios hizo de ti. De pronto tú no le vas a gustar a pocos, pero muchos están esperando por ti. Amén. Amén. Entonces, no te hagas a los likes del hombre y lo que el hombre te gusta. Hazte a que le agrades a Dios, que estés bien ante su presencia. Te leo la carta. Esa palabra dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, les escribo acerca de su Hijo. ¿De quién escribió? De él. Habló de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre lleguemos a todas las naciones a obedecer a la fe. ¿Qué te estoy hablando? Que sin fe nadie verá la gloria de Dios. Entre esas naciones están también ustedes.
Entre esas naciones estás tú. Como un día yo estaba contada. Entre esas naciones también están ustedes, llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1, versículo 1 al 16. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de los profetas en la Santa Escritura, les escribo acerca de sus hijos. Amén. Amén. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer la fe. A la fe, no la fe. A la fe. Obedecer a la fe. La fe es una obediencia. Porque la fe es de la fe de Jesucristo. Y si Él creyó en ti y en mí, tenemos que ser obedientes, como fue Pablo, como fue Ananías. Entre mí vamos, hay dos tipos de dos obediencias. Amén. Entonces dice, Dios nos convoca a la acción por medio de su palabra. Activó Pablo la fe. Se movió de Dios. Jesús le dijo, su corazón se volcó, conoció a Jesús y se enamoró porque por fin conoció a Jesús. Solo el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, podemos conocer esa gloria que no la quita hombre. Amén. Dice, su llamado tiene el poder de cambiar y dirigir nuestras vidas. Así fue con Pablo, quien empieza su carta a los romanos identificándose como un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. Cuando Jesús nos llama, tú y yo somos apartados para el Evangelio. Hemos perdido nuestra vida anterior, hermano. Cuando ella me dijo, yo le dije, siento tus pies, te puedo ver. Puedo ver tus pies. Me dijo, Viviana, veo tus pies, veo mis pies hermosos. Qué hermosos son los pies. Y yo dije, lo que yo dejo, que Dios es el crecimiento. Amén. Y apartado para el Evangelio de Dios, Dios lo llama a ejercer el cargo de apóstol, es decir, de ser enviado por Jesucristo para predicar su buena nueva de la salvación a todas las naciones. Apóstol no quiere decir que yo soy dueño de las vidas, que yo soy dueño de un ministerio de predicar la palabra de Dios para llevar salvación a las naciones. Es un cargo de honra para hacernos siervos de un ministerio eterno, de las piedras para ser edificadores y encender piedras vivas que no estaban en ti. Pero tú sabes lo que hoy una persona me llamen y me digan que yo le haya dejado un día y me digan, la quiero mucho. Pero tú dices, pero yo hice poco, sí. Tú dejaste un buen testimonio. Amén. De amor. Amén. Dios lo llamó a ejercer el cargo de apóstol, es decir, de ser enviado por Jesucristo para predicar su buena nueva salvación a todas las naciones. Nosotros no somos de cuatro paredes. Sí hay iglesias donde se van edificando y preparando a los discípulos que creyeron, a los creyentes, que luego pasan a ser discípulos y después son enviados de una iglesia indetenible. Esos son los obreros de la hora que el Señor ha pedido que no se dé porque hay muchas mies y hay obreros de las mies que necesitamos. Pablo, un gran obrero de Jesucristo, preparó dos jóvenes. Me gustó eso de Tito y de Timoteo y Tito. Y los improbables que le llegaban cerquita, pues se convertían. Onésimo. Entonces le damos gracias al Señor para que el Señor transforme nuestro corazón. Qué cosa tan maravillosa viene para México, pero también para nuestra nación. Es una despensa hermosa de un avivamiento. El florecer está aquí en Colombia, pero yo sé que viene por naciones oscuras que hacían pactos oscuros. Le viene el florecer de Jesucristo. Yo bendigo las naciones, que su palabra llegue a toda persona, a lugares de oscuridad. El Señor lleva su luz, que tu testimonio alcance para muchos y que puedas a través de tu testimonio hablen de un testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida. Yo soy un testimonio, yo tengo que seguir dando mi testimonio del llamado. Así que hoy que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, hace su rostro sobre ti y te dé paz. Hay una parte que el Señor me regaló antes al iniciar aquí, cuando estaba terminando de escribir, y me dice,
Reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Señor, no desampara a los que les buscan. Y aquí una obra, el cambio de Saulo, para aquellos que Saulo perseguía, Dios no les desamparó. Les puso un ejemplo de testimonio de lo que Él puede hacer en una vida. A todos aquellos que eran discípulos de Jesús vieron cómo Jesús mismo fue capaz de preparar un gran discípulo para que ellos tuvieran otro referente de la bondad y de que para Dios nada es imposible. Amén. Hoy yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo te invito a creer que nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios. Yo te invito hoy a que tu corazón haya un avivamiento. Si tú buscas Salmo 25, le digo a los que están en un momento desorientados, que lean la Biblia y lean. Porque yo en obediencia a mi hijo lo tenía abierto en su devocional. ¿Y qué quieres que yo haga? Y era que Jesús me estaba diciendo, levántate y ve dónde te voy a decir, dónde te voy a enviar. Entendí que Dios me estaba enviando un nuevo tiempo. Y yo le creo a Dios y nos tenemos que preparar todos para ese tiempo. Yo te invito a recibir al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que se haya hallado inscrito en el libro de la vida y no se ha borrado nunca. Cree que el Señor Jesús es hijo de nuestro Padre, Dios Altísimo, y que está a la diestra del Padre, abogando por ti y por mí. Que Él conoce nuestras debilidades, pero con un paso de fe suficiente. Pablo dio un paso de fe. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y Él dijo, ve, levántate y ve. Y Él fue. La obediencia. La iglesia de Dios obediente. Hoy que se has hallado inscrito tú y tu casa. Yo no sé ustedes, pero ya Dios nos cumplió todo lo que nos dijo. Pero yo sé una cosa, que yo en mi casa serviremos a Jehová. José, un guerrero que llevó a un pueblo a la salvación, a la posesión, a la conquista y posesión. Pero dijo, después que estemos reposando, no nos olvidemos del Dios que tú y yo servimos. Y que somos casa de paz, que somos casa y altar de Dios Altísimo. Que Dios te bendiga, Iglesia de Jesucristo el Ancla, con tu pastor y profeta Liliana Leonora Lisa Salamanca de Bucaramanga, Colombia. Hoy abre tu corazón y mira lo sobrenatural del Señor. Amén. Es sobrenatural. Lo que pasó con Saulo es lo sobrenatural en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene cosas tan poderosas. El Evangelio habla del reino de los cielos. Se había acercado, estaba abierto como está hoy, para que tú seas esa persona que hoy el Señor enderece tu camino. Hoy, sobrenatural. Es sobrenatural lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El shofar de la victoria nuestra se llama Cristo. Sobrenatural, díselo al Señor. Díselo al Señor. Canta y alábale. En mi vida eres Dios. De los cielos eres Dios. En los mares eres Dios. De la tierra eres Dios, y su centro eres Dios, siempre eterno eres Dios. Díselo. Sobrenatural. Díselo. Es sobrenatural. Que Dios te bendiga. Dios bendiga Colombia. Dios bendiga el avivamiento. Habla español. Aleluya. Démosle la gloria a Dios, al Padre, al Dios y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres la tierra, los cielos que tú creaste. El universo, Señor. De mi vida eres Dios. Colombia, Colombia, Cristo te ama. De los
Her